Antes de continuar, queremos ofrecer una pequeña disculpa si este episodio no tiene aún el nivel de producción que nos gustaría. Este proyecto apenas está iniciando y no nos dedicamos profesionalmente a la creación de podcast. Lo nuestro son las matemáticas y las finanzas. Estamos aprendiendo en el proceso y mejorando. Gracias por su paciencia, comprensión y por acompañarnos en esta etapa inicial. Disfruten el episodio. Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Más allá de las primas. Yo soy Kevin. Yo soy Dave. Y bueno, ya conocen ese espacio para hablar acerca de la vida de matemáticos, físicos, actuarios, quants, financieros, diversos profesionales y ver cómo son más allá de su profesión y también si nos pueden dar algunos consejos de cómo es su vida profesional. Y pues bueno, hoy tenemos a Miriam Baez. Conoce a la doctora Miriam, primera directora de Actuaría en Jalapa, matemática, maestra en probabilidad y doctora en matemáticas, investigadora en modelos estocásticos, una divulgadora incansable, una de las voces activas en divulgación científica y hace conferencias internacionales. Y ok, vamos a iniciar con una serie de preguntas para romper el hielo, para gesticular el habla. Entonces, ¿qué tipo de seguro absurdo crearías? O sea, un ejemplo sería un seguro de dignidad en caso de que tu ex le hables a tu ex y tu ex no te responda, o un seguro de comida cuando está cara y no sabe buena. Entonces, ¿qué tipo de seguro crearías? No sé si está difícil, porque quizás antes lo que era absurdo, ahora ya hay seguros de eso. Sí. Entonces, no sé, ahorita solamente me ocurre porque por lo regular yo siempre me daño como muchas cosas. Pero quizás pensándolo como en lo absurdo, un seguro para el dedito gordo del pie. Del pie. Okay. En caso de que te machuques o algo así. Una uña enterrada ahí, ¿no? Sí. Como el meñique, ¿no? Que luego no vas caminando con cualquier esquina. Literal. Ok, ¿cuál es tu red social que más te gusta? Insta, porque Es buenísimo. muchas personas. ¿Cuántas horas al día le dedicas a esa? Sí, muy poquito. Yo creo que al día, no sé, yo mejor lo pongo como a la semana. Yo creo que a la semana debe ser como 3 horas. Algo así. Ala, muy poco. Sí, ajá. Antes sí lo ocupaba más, pero pues el trabajo. De hecho, hasta quité las notificaciones porque pues Sí, luego la distrae, ¿no? batería de Ah, mi bueno. celular y pues prefiero darle espacio a otras cosas. Y por ejemplo en Insta, ¿como qué página sigue? Así de, por chismoso. Me gusta mucho me gusta mucho el arte. Me gusta Ok. la acuarela, sigo muchas personas que hacen acuarela. ¿Te gusta pintar? Me gusta pintar, no Ok. soy buena, necesito siempre la supervisión de un adulto. Uno responsable, ¿no? Sí, y me gustan mucho estas páginas, bueno, estas cuentas en las que te van contando como de obras significativas, los detalles, eso me encanta. Ok. Sí, son interesantes, la verdad. ¿Eh? Y hace como, ¿qué será? 2 años me metí a un curso de stand-up, entonces ahora sigo. Ah, sí, es verdad. Pero, ajá, Está sí. Y ya creo que eso es lo que hay más en mis redes, como arte. variado, hay comedia. Comedia. Para hacer el equilibrio. Sí. Vamos a conocerla sobre su vida amorosa, sobre aquellos examores, eventos canónicos. ¿Cuáles son sus mujeres del amor? Yo, bueno, creo. Es que, bueno, de por sí así soy con todas las personas que aprecio mucho. Me gusta mucho estar al pendiente de, por ejemplo, cuando se enferman, que tengan lo que necesitan, que si ya comieron, o cosas de ese estilo. Ok, Creo que ok. estar al cuidado. Luego algunas personas piensan que, o sea, soy como invasiva, ¿no? Sí, perdón, te quiero. Es más de actos de servicio. Ajá, sí, ándale, actos de servicio que incluso de expresarlo, porque sí, expresarlo me cuesta mucho. Es que luego sí está raro, ¿no? Y más cuando uno creció como de cierta forma, es como de... O sea, ya te lo demostré, ¿no? O sea, ¿por qué Sí, quieres que te lo exacto, diga? justo. Y justo, es que eso tiene que ver mucho con todo lo que traes de la familia. Sí, justo. En mi familia era muy raro que te dieran un abrazo o cosas así, ¿no? Entonces, que le dieras un abrazo a alguien así de, ¿por qué me estás abrazando? Te estás muriendo, ¿no? Casi. De que la forma de disculparse era no volver a tocar el tema, ¿no? Sí, hubo una temporada que incluso no me gustaba que me abrazaran. Así
¿Qué Ok. hace? ¿Qué hace? Sí, es algo difícil quitarse lo que uno aprendió de casa. Sí, pues vaya, fue como la forma en la que Sí. creció y incluso sobrevivió, ¿no? Entonces, Claro. ahora sí. ¿Consideras que esto se repite en los que estudian algo con mates? O sea, que son... Su principal lenguaje del amor es el tacto. No sé. De manera general. En la paradoja del espejo. O sea, es porque cuando tú conoces a alguien y empiezas a ver que tiene como ciertas características, ya generalizas, ¿no? Ujú. Es como, bueno, sí, generalizas, que es una mala idea, ¿no? Incluso para los que analizamos datos. Pero yo sí he visto mucha gente, tanto de mate como aquí de historia, que son así como que no tan afectivos y que cuando les muestras afecto es como que ¡ay! Sí, yo igual he visto eso. O sea, que igual en ingenierías o cualquier carrera que lleve un poquito de mates algo pesadas, son muy de... No me toques. Justamente. Sí, sí. Oiga, y aquí, yo creo que es una curiosidad de David y yo. ¿Alguna vez ha usado las mates como para ligar o aproximarse a alguien? Así como de ese señor está guapo, o ese chavo está guapo mientras estudiaba, ¿verdad? Y diga, ¿cómo le hablo? No, yo creo que no, ¿No? eso sí ¿Cómo no? siento que es muy ñoño. Aparte, No tanto en ese ajá, aparte sí siento que cuando dices que estudiaste mate, no sé, la gente ya te encasilla bien feo. Te como echa de estás loco, ¿no? loco, Ajá. Estás loco, debe ser una calculadora, no sé, hay muchas cosas. Le multiplica esto, ¿no? Ajá, o te ocupan para otras cosas. Y ya me pueden dar una asesoría. De hecho, sí, varios de mis amigos en la prepa era de. Que yo sí sentía que quizás querían algo, era. No sé, como que se acercaban y dicen, es que no le entiendo a esto. Y ya les ayudaba con integrales, derivadas, algo así, ¿no? Pero no es buena idea. Ok. Ok. ¿Consideras que has tenido eventos canónicos en el amor? En el amor, creo que no. O no solo en el amor, sino de amistades, familia. Ay, bueno, Académicos. sí. Bueno, en general, creo que es un patrón que siempre se repite, pero bueno, no tanto por ser, creo que sea un evento canónico. Pero bueno, luego se los cuento. No sé por qué, siempre hago como amistad con un grupo de amigas y siempre pasa algo y todas me dejan de hablar, así siempre. Y como el primer evento que marcó eso fueron mis amigas de la prepa. Era mi grupo muy cercano. El caso es que yo no sabía que una de las niñas de ese grupo, pues quería algo conmigo, ¿no? Ok. Entonces, pues yo la verdad, como que se andaba dando algo con uno de mis amigos de la prepa. Entonces cuando se empezó a poner como eso, o sea, ya se veía un poco de luz, la otra chica se puso súper intensa, era como una novia tóxica, así siento, pero ni siquiera éramos nada, solo éramos amigas y después eso como que la relación se rompió, empezó a inventar un montón de cosas y ya las dejé de ver, pero sí fue como muy raro y pues era regular que después de la universidad pues nos viéramos como cada mes o algo así y ya me dejaron de invitar todo porque ella iba y pues a mí no me podían invitar porque sentían que yo tenía un conflicto con ella, pero yo nunca tuve conflictos con ella, solamente fue ella que se inventaba cosas. Pero pues yo no sabía, o sea, yo decía que era como algo de amistad y hasta después me cayó el 20, o sea, Sí, sí, date sí. cuenta. Usted ya, o sea, hablando de ese tema, ¿cuál sería para usted una primera cita ideal de las que más le haya gustado o le gustaría hacer? Una vez me llevaron a bailar, creo que era salsa. Bueno, no era bailar, fuimos a un bar, era de salsa. Y creo que habíamos ido ahí porque ahí hacían unos muy buenos mojitos. Creo que pues, esa vez me gustó. Fue un buen plan. Un buen plan. Ok. ¿Y le gusta bailar a usted? Sí me gusta bailar, Ok. pero casi no bailo. Sí me gusta bailar. De hecho, ni siquiera bailo salsa, esa vez fui por los mojitos. Es que sí me gustaban un montón. Ahora ya no tanto. ¿Qué canción romántica has dedicado o te gustaría dedicar? Me gusta mucho la de Close. Ay, se me olvidó el nombre del artista. Es la canción que más escucho. ¿Cómo que otras canciones tiene? Espérenme, de aquí les digo. Más Porque es fácil. una de mis canciones favoritas. Dale. Prácticamente habla de un reencuentro. Ok.
Creo que por eso me gusta, como cuando vuelves a conectar. Closer, perdón. ¿De quién es? Es de Shane Hooker. Ah, sí, sé cuál es. Sí, está Closer. buenísima me esa gusta canción. mucho. Sí, que habla de los encuentros. Pero eso en general está bonito tanto para las amistades como para las parejas. Sí, para cualquier tipo de vínculo. Encontrar. Sí, eso sí, porque pues vaya, como que cada quien sigue con su vida y en un punto volver a coincidir, pues luego está bonito, ¿no? Sí. Ahora vamos a pasar a la sección de conocer cómo fue su vida en la universidad. ¿Cómo fue estudiar matemáticas? ¿Usted cree que las mates se crean o se descubren? De hecho, sí, la gente está dividida como en dos bandos, ¿no? Los que creen que se crean y los que creen que se descubren. Es que está bien loco, está bien difícil como tener una postura. Bueno, no, sí, yo siento que son de las que se descubren y todo prácticamente. Es que Va encajando, te ¿no? impresiona cómo es que todo encaja, o sea, a la perfección. Tú dices, bueno, es que seguramente este idioma ya estaba inventado hace rato y lo que tú estás haciendo es simplemente descubrirlo, como, por ejemplo, lo de cuántica, que eso se hacía con análisis funcionales de hace muchas matemáticas y que ahora ya está cobrando un poco más de sentido, ¿no? Cosas de ese estilo, siento que así se van descubriendo por lo maravilloso en el que van encajando en la vida. Sí, justamente, yo soy del mismo fandom. Y, por ejemplo, al momento de que usted estudió matemáticas, ¿qué dijo su familia o amigos o gente cercana a usted? ¿Qué opinó? Porque, bueno, muchas veces la gente, pues vaya, opina, ¿no? De la Virgen, o eso se sabe. Mi mamá estaba muy preocupada. Ok. De que se iba a morir de hambre, dice. Esto solo es una fase. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden. Ella quería que estudiara para ser profesora de primaria en la normal. Dije, eso no va a pasar. Incluso, o sea, ella estaba... Sí, yo creo que tantito faltó para que me obligara a sacar ficha ahí. Si hubiera quedado, yo creo que... Lo obligaba también. Sí, me esto. obligaba a tomar esa licenciatura y ya. Y sí estaba muy preocupada. Y yo creo que hasta mi abuela se quedó muy preocupada. Ella falleció antes de que yo terminara la licenciatura. Y... no sé, la verdad yo creo que sí he tenido mucha suerte, bueno, fortuna, porque luego de que salí de la licenciatura encontré trabajo. También obviamente me ayudó mucho mi asesor a encontrar trabajo. Él mismo me dio trabajo porque estuve trabajando de asistente de investigador con él, también como su asistente. La verdad le ayudé mucho y aprendí un montón de cosas administrativas que justo ahora me están sirviendo, ¿no? Pero mi mamá sí estaba muy preocupada ya cuando... yo creo que empezó a ver que tenía trabajo, le dio un poco de tranquilidad, que a cada rato me llamaban para asesorías, que justo a mitad de la licenciatura, no, es que necesito una asesoría para esto. Y yo, sí, esto. Las asesorías están súper mal pagadas, pero cuando eres estudiante te cae súper bien, ¿no? Sí, de eso nada. Sí, exacto, sí. Entonces, pues sí, yo creo que de cierta forma, de hecho hasta hace poco mi mamá me lo dijo que sí estaba orgullosa de mí. Pero ya después de mucho tiempo, así de, ay, esta niña se fue a mate, a ver cómo va a vivir. Sí, no confío inicialmente. No, nunca. Sí, igual En el principio. eso pasa mucho para los que quieren estudiar actuaría. Al menos a mí me pasó. Igual a los que hemos entrevistado opinan lo mismo, de que como uno desconoce qué es un actuario, lo primero que dicen, no, pues es de mates, ¿no? Entonces uno piensa que luego va a no tener trabajo o algo así. Y la familia, pues ya sabe cómo es, que con esas estigmas de que si estudias algo de mates, pues no es bien pagado. ¿Cómo fue su primer acercamiento a la carrera? O sea, ¿cómo fue su primer día, su primera semana, mes de clases? Ay, el primer día sí fue bien raro porque la verdad es que, pues, les decía que venía como de un ritmo como muy acelerado en la prepa. Estuvo en la oficial. Estuve en la oficial y ya cuando me cambié, todo súper relajado y aparte había gente más grande. Fue bien incómodo. Un compañero de 30 y él sí, justo. Había gente que era más grande, yo no entendía por qué había gente que estaba repitiendo un curso y yo, ay, no me sentía cómoda. Y uno de mis mejores amigos estaba estudiando aquí en el tecnológico y cuando yo empecé a platicar con él me decía lo mismo, que se sentía súper incómodo, pero aparte él era súper fresa, bueno, sigue siendo fresa, súper fresa, y se vino al tecnológico. Entonces sí fue un golpe así bien fuerte, pero ya los dos como aprendimos a sobrevivir
Y aparte de estar solos, porque los dos nos llevábamos un montón, y pues yo con una de mis amigas ahí, pues éramos... siempre estábamos juntos y al principio nadie nos quería en la licenciatura porque creían que éramos muy sangronas, cosas, no sé, tardamos mucho como en que los demás nos hablaran. Sí. Sí, luego sí pasa. Pero sí fue bien difícil el primer día, bueno, al menos como por el choque de contexto, ¿no? De realidad, ¿no? Ajá, la realidad. Y ya obviamente ahí como te das cuenta conforme va pasando el tiempo que la licenciatura de matemáticas no era lo que tú esperabas, ¿no? No es de hacer integrales y derivados nada más, sino hay que hacer otras cosas. Las demostraciones, ¿cómo fue eso cuando le pusieron así por primera vez una demostración? Eso sí estuvo bien fuerte porque mi maestro de cálculo era iniciación al cálculo. Nos puso en un examen a demostrar la sucesión de Fibonacci. Sí, estuvo fuerte. De que fue para atacar, ¿no? El primer semestre, entonces... Sí, en precálculo. Sí, iniciación al cálculo. Aparte el libro que nos puso, pues uno está acostumbrado a cosas como el Leighton o el Spivak. Bueno, el Spivak no tanto, el Leighton, que tiene muchos ejercicios y ya no. El libro que nos dio de referencia eran letras y letras y letras. Y yo, ¿Dónde están los números? sí, ¿No? pues eran las demostraciones, ¿no? Explicándolas. No lo encontraba por ahí. Sí, estuvo bien complicado el primer semestre justo porque te espantas por las demostraciones. Recuerdo mi curso de geometría moderna, que era, no sé, demuestra que si estos dos triángulos no se pasan, eso debe cubrir esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Había gente como muy... Es que sí, justo pues, como igual como en la actuaría, vas encontrando diferentes tipos de perfiles. Algunos son buenos para la parte financiera, algunos para la parte de análisis de datos, compo, en fin. Y había gente que era muy buena para imaginar cosas y ver cómo se podía demostrar, y yo no puedo imaginar, no lo veo, yo no lo veo, me está costando. Sí fue difícil como la demostración, pero pues ya venía en un ambiente en el que te explotaban. Sí, entonces pues solamente era ponerse a trabajar tantito y ya. Tampoco fue difícil, el primer semestre estuvo tranquilo, creo. ¿Cuáles fueron sus materias que más le gustaron y las que menos le gustaron? Odié topología, la odio. Se ve dura topología. Sí, lo de demostrar que es una bola y conjuntos abiertos y cerrados y todo eso. Ay, no, eso es como lo vi. Me disgustaba que había gente que lo podía imaginar y decía, sí, así. ¿Cómo así? No puedo. Me costó, la verdad no sé cómo, esa materia no sé cómo la pasé. No sé cómo la pasé. Solo la pasé y ya. Y de hecho sí sentía que o sea, de tanto que me disgustaba tanto esa materia, sentía que el maestro le caía mal, pero no, la verdad siempre fue muy amable conmigo. Incluso cuando yo estaba decidiendo posgrado, al año de que había tomado topología, él me sugirió que me fuera a CIMA. Entonces, la verdad es muy lindo el maestro, todos han sido muy lindos. Y la materia que más me gustó fue teoría de la medida. Teoría de la medida fue la materia más... análisis matemático y teoría de la medida fueron las materias que más disfruté. Porque eran las que me sentía más cómoda. Porque, o sea, les decía que teníamos como un equipito donde todos trabajábamos, incluso nos dividíamos los problemas. Nos los dividíamos y ya después nos los pasábamos o los explicábamos y estaban muy difíciles, ¿no? Para que todos los pudiéramos entender. Y pues, por ejemplo, en topología, yo dependía de los demás, ¿no? Porque no, o sea, yo ya tenía una barrera, no voy a aprender topología, no quiero aprender topología, mejor ayúdame, ¿no? Sí. Y con teoría de la medida y análisis, creo que fue más con teoría de la medida en R, porque en general no la tomamos. Okay. Que me sentí o sea, que yo me sentía ahora como que sí, yo puedo con esto. En su área, ¿no? Sí, es esto y es esto, así. Esa me gustó un montón. Tuve probabilidad en la licenciatura, pero estuvo un poco extraña. ¿Por qué? De hecho, no sé, estuvo muy extraña, ¿no? ¿Por la forma en la que lo enseñaron? Yo creo o...? que sí, era muy teórico, pero yo creo que si me hubieran enseñado prueba un poco más aplicado, muchos en la universidad le hubieran agarrado gusto, porque, por ejemplo, si ahora van a la facultad de Mate, hay muy poquitas personas interesadas en hacer prueba. Es que de por sí siento que, o sea, la prueba ya avanzada está fea, la verdad. O sea, de que está difícil. Bueno, sí, o sea, obviamente O sea, sí necesitas fea en el aspecto de difícil, ¿no? Pero sí. Bueno, es que saben que también una de las cosas que pasaba en el plan de estudios cuando yo estudié en la licenciatura es que probabilidad estaba en el primer año y teoría de la medida estaba como en medio. Para que tengas un buen curso de probabilidad necesitas teoría de la medida.
O sea, si se hubiera cambiado un poquito, quizás hubiera tomado un poco más de sentido. Incluso, por ejemplo, cuando haces este pequeño cambio, que agarras una integral de Riemann-Stieltjes, y que si tú tienes una variable aleatoria que es continua o una variable aleatoria que es discreta, cobra sentido de por qué en la discreta es una suma y por qué en la continua sigue siendo una integral, por el cambio en la medida en la que estamos haciendo dependiendo de la distribución, ¿no? Pero, pues así nomás, o sea, no entiendes, ¿no? O sea, Sí, o sea, la aventaron directo a la selva, ¿no? O sea, no le da sentido. O sea, por ejemplo, aquí también, ¿no? O sea, toman prueba en el segundo año, pero es una prueba aplicada, es una prueba bonita. La prueba que yo tomé no me gustó nada, nada. era full teórica casi, entonces. Sí, estuvo fea esa prueba. Es que aparte, bueno, yo considero que en su mayoría a las personas como que quieren las cosas inmediatas y no les interesa como que, ahora sí que hacer la talacha de ver por qué las cosas son como son, y por eso les gustan más las cosas aplicadas en prioridad de que, o sea, no sé, un ejemplo, ¿de qué me sirve saber la desigualdad de Jensen, no? Entonces, ya cuando llevas, bueno, yo la aplicación que he visto de esa desigualdad es en análisis de supervivencia, para sacar los valores esperados y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, sí veo que se repite mucho ese patrón de que quieren todo ya al instante. O sea, no tienen como que la disposición de querer ver la teoría que lo sustenta. Entonces, sí, eso como que lo veo un poquito tedioso e inclusive aburrido, ¿no? Yo pensé que eso era únicamente en actuaría, pero sí veo que pasa mucho en ingenierías y mates inclusive. Sí, incluso por ejemplo aquí, yo creo que aquí de egresados de la FAC de mate, al menos de los que conozco, han de ser bien poquitos los que sí siguieron un posgrado en probabilidad, bien poquititos. Y tú veías como en otras universidades cómo les daban como un enfoque hacia probabilidad. Por ejemplo, ahorita que dijiste lo de Jensen, esa desigualdad está impresionante y es que nadie se la toma en serio. Nadie se la toma en serio. Porque te está dando una cota, tú no sabes nada de la distribución en general, pero te está dando una cota. Sí, es así. Cuando enseñas esas desigualdades me gusta como, digo, es que no, bien impresionante, me gusta mucho esa razón, como de... Se emocionan como yo sé que no se emocionan, pero... Okay. ¿Qué concepto fue el que más le gustó entender? Concepto de mates. O sea, no sé, un ejemplo, que es una martingala o algo así. Ay, yo creo que sí, eso. Las martingalas, pero lo que más me emocionó fue conocer cadenas de Markov. Yo no sabía nada de cadenas de Markov hasta que llegué al posgrado. Eso, y conocer lo que más me impactó, o sea, les decía que yo venía de una formación de mate básica. Llego allá, todo el mundo se sabía las distribuciones, así es una persona, es un normal. ¿Cómo lo ve? Yo no lo puedo ver, incluso una vez hasta, o sea, les juro, o sea, yo hasta dije, no, pues la verdad no creo durar mucho aquí. Voy a estar aquí un año y ya. Pero me gustó mucho que, pues justo al final de mi primer año ya pudiera reconocer como qué tipo de distribución trabajar, pues todo lo que había avanzado durante un año. O sea, la verdad fue una rastriza horrible la que me metieron en el primer año de la maestría, pero espantosa. O sea, yo sí estaba segura que solamente iba a llegar al primer año. ¿En qué instante dijo, esto es lo mío? Yo creo que cuando conocí la materia de modelos estocásticos, eso cómo me gustó. O sea, al principio les decía que me costó mucho entenderla, porque a veces la probabilidad va en contra de la intuición. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? No, o sea, no, esto no va así. ¿Por qué debería ir así? Y a veces simplemente, es que no, aparte el profesor que tuve era muy bueno, era de las personas que tú te le acercabas, preguntabas algo y te contestaban, te dabas a confianza. Y aparte, pues el ambiente era muy bueno. Modelos estocásticos fue cuando dije, sí, o sea, lo mío tenía que ser probabilidad, tenía que pasar tantas cosas para decir que lo mío era probabilidad. Estadística yo sabía que no, jamás. Yo lo intenté muchas veces, incluso en la maestría teníamos una materia de consultoría y decíamos, pues los probabilistas no servimos para esto. Les tenemos su café, pasamos las galletas.
¿Qué es lo que se ve en esa materia? O sea, ¿haces problemas de consultoría? Literal. No, la materia de De modelos... modelos estocásticos. Pues eso es como una versión de procesos estocásticos light. Como procesos estocásticos aquí, más o menos, así. Empiezas a trabajar con tiempo discreto, después con tiempo continuo. ¿Hasta dónde se llegan? Hasta procesos de renovación. Y ya. O sea, sí empiezas a ver un poco desde el principio prueba 1 como tipos de variables. De ahí luego haces el salto a cadenas de Markov, te la pasas estudiando cadenas de Markov un buen rato, y de ahí procesos de renovación, procesos de nacimiento y muerte, que esos, como también me sorprendían cuando los conocí, y dije, que está súper loco, y tiene que ser así, tiene sentido, cobra sentido, ¿no? Cómo la función exponencial te va diciendo cuándo va a suceder un salto, y va a haber un nacimiento, 2 nacimientos, y cómo se puede aplicar en diferentes cosas, ¿no? Bacterias, que es incorporación, no sé. Y después cuando vi que se podía aplicar rápido, no puede ser. Y igual la contraparte, ¿en qué materia dijo? ¿Qué estoy viendo? ¿En qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? Sí, ¿qué estoy aprendiendo? Inferencia estadística. Ok. Aparte la maestra me odiaba, estoy segura, me odiaba. Yo lo intenté, o sea, sí la pasé, pues la tenía que pasar, ¿no? De ahí tuve otra materia que era era como estadística, pero como multivariado, no recuerdo cómo se llama esa materia. Y justo porque mi asesora consideraba que mi parte de estadística era muy mala, me mandaron a un proceso de inferencia de procesos estocásticos. Y yo, ¿qué hago aquí? La mayoría está tomando otras materias, o sea, la mayoría de mis compañeros de prueba, ¿no? De prueba éramos 5. De estadística eran como 20, así. Y yo, mis compañeros de prueba están tomando otras cosas y yo tengo que tomar esta materia. Estuvo interesante, pero la verdad, o sea, yo ya estaba como, no voy a aprender estadística, no quiero estadística. Renegada ya ahí. Sí, ¿no? ya no. ¿Qué era lo que no le gustó? No lo sé, quizás fue la maestra. Porque yo Es que influye bastante, la verdad. Yo creo que sí fue la maestra, porque por ejemplo, si se dan cuenta, pues estadística es puro cálculo, aplicación de cálculo, nada más. Sí, pues, Y eso, yo creo que eso es lo que me da más coraje. Así como, yo creo que quizás también tiene que ver algo con el orgullo y decir, no voy a hacer las cosas cálculo. Me niego, ¿no? Oiga, ¿y qué sacrificios considera que tuvo que hacer aparte? Por ejemplo, ya nos contó de que para que se pusiera como al nivel de la probabilidad se tuvo que sacrificar sus vacaciones, pero Sí, durante ese trayecto igual como que otros sacrificios. pues prácticamente, pues el ritmo que ya, yo sentía que era el ritmo que ya llevaba de la prepa que lo perdí, recuperarlo y me costó un montón, porque en la prepa, en la universidad estabas, o sea, sí había que trabajar, pero el trabajo no era Más como, relajado. pues el fin de semana sale, o sea, y entre semanas, pues, o sea, sacabas lo que tenías que sacar, pero Sí, pues sí. no, y aparte pues todo el día estaba en la universidad. Y el fin de semana era como para sacar pendientes. Y justo, o sea, sí fue, o sea, si tú no te ponías a trabajar todos los días, no salían las cosas. A clase solamente iba como 2 horas al día. Y todo el día era estar trabajando. Incluso el mismo centro te da oficinas para que te pongas a trabajar ahí. Pero yo tenía algo de que no me gusta estar como en la universidad. Como que, o sea, ese chip no, o sea, yo siento que necesito estar como en mi casa trabajando. Y tuve que, pues, sacrificar todo ese tiempo para ponerse a trabajar. Tampoco es que todo lo haya ocupado ahí, porque igual me tocó ser foránea. Y el choque de ser foránea, pues, sí está horrible, está muy feo. Porque, pues, hay cosas que, o sea, si bien hay cosas que yo ya hacía por mi cuenta, pero ahora, pues, no sé, yo no cocinaba nada. Empecé a comer allá y las cosas me caían súper mal. O estaba subiendo demasiado de peso, entonces así como tienes que cocinar. Y ahí fue donde aprendí a cocinar. Okay. Como de manera de desestresarte de tanta ansiedad y estrés que generaba la maestría. Como un escape, aunque igual supongo que ha de estar feo de que llegaba y pues no había comida, ¿no? Así era como de, pues, o sea, si quiero comer me lo tengo que hacer, yo tengo que una salir a buscar. realidad que uno asimila de salir de su casa, o sea, de que ya uno da por sentado que ya va a tener todo hecho y ese cambio es complicado. O incluso tú
tú llegas y dices, pues me voy a hacer un sándwich y ves y no hay nada para hacer. Un pan tieso, ¿no? Las ganas de hacer eso te dan, cabrón. O también empiezas a valorar mucho que te tienes que comer la comida inmediatamente porque si no, no va a durar mucho. Sí, o cómo ir almacenando la comida. O qué comprar, ¿no? Ajá, qué comprar, exactamente. Sí, justo porque, o sea, uno ya no tiene, uno está totalmente descontrolado en el súper, ¿no? Ya no tienes el filtro de que, pues obviamente te están pagando por estudiar, entonces tú sientes que eres todopoderoso y puedes comprar un montón de cosas. Entonces compras un montón de chucherías y pues tengo hambre, no quiero helado. O sea, cosas así, ¿no? Ok, ahora vamos a pasar a hablar sobre mitos y tabús sobre las matemáticas. Yo me acuerdo que usted nos dijo que los actuarios tenían cierto tipo de forma de vestir. ¿Cuál es ese tipo? Bueno, ahora ya no sé. Ya conozco diferentes tipos de actores. Era como igual la paradoja Del espejo. Del espejo. Y hay más variedad, ¿no? Sí, hay más variedad. Entonces sí, creo que no es como una forma de vestir. Porque les decía, encima, pues la mayoría de mis compañeros eran actuarios. Pero por eso decía, ay, es un actor y sabe más que yo. ¿Por qué sabe más que yo? Sí, eso me dolió un montón. Pero siempre que ver, por ejemplo, había actores que iban como, no sé, como bien vestiditos. Muy formalitos. Muy formalitos, ajá. Pero también tenía que ver un poco porque ellos venían justo de ya haber trabajado en bancos, en aseguradoras y querían complementar su... O sea, ellos ya venían de un trabajo, ¿no? Ajá. Ellos simplemente querían llenar el huequito de tener una maestría. Yo creo que por eso, porque ahorita ya conozco mucho, ya no sé. Por ejemplo, uno de mis estudiantes, una vez les dije, oigan, tienen que venir formales, cada esto y esto, y dice, es que solo tengo shorts. Creo que eso quiero. Sí. ¿Considerar que los matemáticos tienen cierta forma de vestir? Eso sí está muy estereotipado, ¿no? Sí, yo creo que sí, son muy fachosos. Hace como 2 años estuve en una comisión en el Congreso de la Sociedad y pues, o sea, también uno va cambiando un poco su forma de vestir. Yo antes sí, la verdad era muy fachosa, así tipo matemático, ¿no? Tus tenis, pantalón mezclilla, tu playera, así jamás en la vida Yo me no. como vestirme como un poco más formal hasta que llegué aquí, ¿no? Y te tienes que vestir formal, bueno, más o menos, ¿no? Y recuerdo que esa vez que fui al congreso, yo me llevé, o sea, yo era la organizadora de una sesión y dije, pues uno tiene que ir formal porque vas a presentar a los que van a estar exponiendo y todo, ¿no? Y llego y todo súper fachoso, con sus playeras del congreso, sus sudaderas de su universidad. Del América, claro. No traje. Las de gala. Yo ni siquiera había llevado tenis y ya, creo que ese mismo día afortunadamente había una plaza ahí cerca, me compré unas playeras y así me mimeticé. Ok. Entonces, no es tan mentira. Sí, sí, son muy fachosos. Ok. Y aparte de la forma de vestir, ¿considera que tiene una cierta personalidad los matemáticos? No sé, yo creo que sí somos un poquito raros, pero poquito, o sea, lo permitido. De ahí en fuera, Lo permitido. Quizás sí tenemos el ego un poco alzado, pero poquito nomás. Y pues sí, hay de todo, ¿no? Hay gente que es muy linda. Por ejemplo, yo tenía una amiga que sí estaba... era diferente. No sé, porque de la nada empezaba a decir versos, así nomás. Veía el cielo y decía, el cielo azul y no sé qué va. Su momento de prota, Poeta, ¿no? güey, Ajá. poeta la chava esta. Sí, pero era muy linda, muy amable y así todo, ¿no? Pero... por ejemplo, que ella consideraba que yo era la persona más humilde que había conocido como... O sea, ella era muy, muy buena, muy, muy buena, es muy buena. Tú le preguntabas algo y sí, claro, yo te explicaba todo. De esas personas que hasta sientes gusto hablarles y así. Sí. Siempre ha sido como muy humilde en eso, nada de... Pero una vez dijo que si hubiera estudiado otra carrera, ella hubiera sido la mejor. Entonces yo creo que sí, de cierta forma, sí tenemos un poco elevado, pero poquito. No. Sí, bueno, es que igual, pues, ahora sí estudiar mates, pues, sí es complicadísimo. Te sube el ego. Sí, cabrón. justo. Es muy fácil perder los estribos. Pero aparte, ¿saben qué? También creo que, o sea, estudiar tanto matemáticas como actuaría te ayuda mucho a cómo empiezas a ver la vida de una forma un poco diferente.
no solo como, no sé, como identificar procesos, hacerlos más ágiles. Por ejemplo, aquí en la universidad cuando empezaron a hacer servicios en diferentes áreas, siempre me decían, es que tus chicos son muy buenos en todo. Y tú decías, bueno, un chico como que no espera nada de él. Y lo estaba haciendo muy bien. Y es que yo siento que es eso, como que nos da otra forma de pensar. Oiga, ¿y qué mitos sobre su profesión, que son las matemáticas, le gustaría como romper? Así que la gente diga, cuando se presenta, pues estudié matemáticas, que luego le dicen algo, no sé. Sí, lo de la calculadora. O tienes que ser muy listo. O sea, quizás sí. Sí, soy listo. Pero, o sea, simplemente es desarrollar otro tipo de habilidades. Y cuando te dicen, bueno, si eres matemático, hazme esta cuenta. Ni siquiera me sé la tabla del 7. O sea, hay matemáticos que sí se la saben. Y que son buenos con las cuentas y todo, pero hay matemáticos que, o sea, ya como en esas esferitas que vas desechando, esta esferita de la tabla del 7 ya la perdí. No la ocupo para mi vida, pues para qué la recuerdo, ¿no? No lo ocupo para otras cosas, pero sí hay muchos matemáticos que son muy buenos con las cuentitas y todo. No soy una calculadora, no lo voy a hacer, te puedo decir, o sea, sí lo puedo calcular. Pero no lo quiero. Cómo hacerlo, pero no lo voy a hacer, no soy una calculadora. Oiga, y tocando igual esto mismo, ¿usted cree que encaja en la sociedad o fue diferente o en algún momento de su vida? Porque siento que a veces pues nos podemos llegar a sentir distintos, ¿no? Yo creo que sí, porque sí uno se siente que no encaja con los demás. Y creo que también aquí a los actores les ha pasado con las demás con las demás carreras, que como que sienten que no encajan. Pero no es que no encajemos, siento que es como otra forma quizás de ver la vida, no sé, quizás nosotros somos muy tranquilos o no sé. Por ejemplo, las fiestas en mate, es que sí, la verdad era muy común que, por ejemplo, estaba el día del estudiante o cosas así, o había un festejo, cualquier cosa, no sé. Entonces todos nos íbamos rentaban una casa o un salón y todos se iban como, oye, platica. Y tú decías, pues no, se está poniendo intenso. O sea, nuestras fiestas eran platicar y ya. Okay. Y por eso tú cuando vas, no sé, a una fiesta que está organizando la normal, que todos se ponen súper locos y así. 5 comas etílicos ahí, ¿no? Sí, exacto. Yo solo quiero platicar. ¿Cómo le dicen esto? La quema, güey. Justo. Y de ella quiero jugar a Dungeons and Dragons, ¿no? Pero sí. Ok. Vamos a pasar a la sección de los consejos. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera? Que iba a demostrar, creo. Sí, no. Yo creo que si me hubieran enseñado más qué era lo que hacía un matemático, eso les decía, es bien importante tener referencias. Alguien que te diga qué vas a hacer durante la carrera. Y pues yo no recuerdo haber ido como una feria de profesiones o algo así que me dijeran, eso es lo que hacemos. Incluso recuerdo que en las ferias de profesiones que organizaba la Universidad Veracruzana, en la que había matemáticas, lo que hacían era poner origami y así cosas, mentirle a la gente. O sea, sí, no, yo creo que los que sí tenían un poco más de idea que era hacer matemáticas eran los olímpicos. Bueno, sí. Sí, también ellos pobrecitos los explotaban desde antes, ¿no? Sí, ellos sí sabían. Y también, ¿qué hábito o decisión durante su carrera cree que le ayudó pues a sobrevivir a la misma? Pues les decía que la carrera estuvo tranquila. ¿O ya en posgrados? En el posgrado, pues a sobrevivir fue práctica. También una de las cosas que creo que agradezco mucho de CIMAT es que te hace tener una familia. Igual también en mate, ¿no? Pues conoces a todos, empiezas a hacer amigos con todos. Y yo creo que hacer esa comunidad en la que uno se vaya apoyando, porque, o sea, tú sabes en dónde estás y los demás también, ¿no? Saben que está difícil. Sí, no te preocupes, mira, esto es así, o esto es así, o mira, ¿no? Por ejemplo, hubo una temporada ¿qué era? Primero llevábamos teoría de la medida y después probabilidad avanzada. Ahí nos separaban en el posgrado, los que iban para prueba y los que iban para estadística. Entonces, para prueba avanzada, el profesor era muy bueno, de hecho, lo admiro un montón, bastante. Me parece que ese es NI3. Pero aparte es muy metódico. Yo creo que ha sido de las mejores clases que he tomado, como muy claro en las demostraciones y todo.
Entonces, siempre con él los viernes era de pasar a hacer un ejercicio, y si pasabas a hacer un ejercicio te contaba como participación y ya, pues no eran ejercicios cualquiera, ¿no? Entonces lo que hacíamos era igual repartirnoslo, eran entre los 5 que estábamos ahí de prueba, y nos reuníamos en una de las oficinitas estas a hacerlos, y yo... Eso estuvo bien padre porque pues algunos eran muy buenos como para identificar algunas cosas. Justo hoy recuerdo que varios de los ejercicios que me tocaban a mí eran martinganas. Y así pasarlos a escribir, decir de qué va esto. Había cosas que no salían, que decías, sepa por dónde va, pero ahí estábamos todos juntos y yo creo que eso era lo más bonito, como trabajar en equipo. Sí, crear esos recuerdos, ¿no? Sí, de hecho por eso, yo creo que cuando dejé la maestría me dolió mucho, y me dolió mucho más dejar CIMAT. Cuando me despedí de CIMAT, de ese día sí lloré, pero pues ya después entendí que no era el lugar, sino era justo las personas y el momento del que yo sentía como tristeza, ¿no? Sí. Ahora sí, que disfrutó todo su trayecto, ¿no? Sí. Vaya, lo sufrió, pero lo disfrutó. Le dio sabor al sufrimiento. ¿Qué errores has cometido durante la carrera y qué recomiendas al público respecto a ellos? Yo creo que bajarle un poco el orgullo. Su resumen de personalidad del señor Stark es obsesivo-compulsivo. En mi defensa fue la semana pasada. Caso clásico de narcisismo. ¿Cierto? Eso sí pega mucho, sí, pega bastante, porque uno puede decirle que, ay, sí, soy muy buena en esto, no necesito que me expliques. O no necesito que un actuario, ay, sí, me lo explique a mí que soy matemática. Cosas así, yo no entendía por qué ellos saben más que yo. Pero pues ellos tenían un contexto bien diferente, ya venían con unas bases de prueba bien fuertes, de estadística. O sea, por ejemplo, aquí empiezan a ver pruebas, las distribuciones, y ya de ahí las empiezan a usar para todo, ¿no? Y yo creo que eso, como bajarle un poquito el orgullo y tratar de aceptar que pues todos vamos a necesitar ayuda. Quizás, o sea, yo lo digo porque, o sea, sí tengo una personalidad un poco complicada, sí soy muy orgullosa y me cuesta mucho pedir ayuda. Pero hay ocasiones en las que dices que no te queda de otra más que pedir ayuda. Sí, eso sí. Pues me igual, siempre es bueno, como se dice, ¿no? Ahora sí, ser como más abierto, sí, no perder ese orgullo. Es que sí, es mucha cuestión de ego, porque yo lo que he observado es que como estamos acostumbrados a que sí se nos den las cosas y no se den las cosas como queramos, cuando vemos que... No sabes cómo no voy a poder solo, nos ¿no? pega un cabrón, y aparte cuando vemos que no somos lo mejor, en lo que creíamos ser los mejores, igual llega a pegar un poquito. Sí, no, pues igual te pegan tu confianza, no es como de, a ver, si no soy bueno en esto, pues ¿quién soy, no? Sí, justo, sí, porque o sea, es que no seas tan especial en la cosa que tú creías que eras especial, sí es un golpe de realidad. Sí. Yo cuando regresé yo ya no me sentía tan buena en mate. Sí me dieron mi golpe de mirar, pero hasta... Y ya, por ejemplo, en el doctorado, que en el doctorado son que te salgan las cosas, ¿no? O sea, sí, quizás van a salir, quizás no, van a costar un poco de tiempo, pero ya venía como con otra mentalidad, yo sentí que iba a entrar con mucho miedo al doctorado. Ya preparada, ¿no? A ver qué toca ahora. Sí. Ok. ¿Qué recomiendas hacer después y antes de terminar la licenciatura? Yo creo que uno no debe de preocuparse por el tiempo. Si es que va a ir a trabajar, si vas a hacer un posgrado, si no, ir pensando poco a poco, o sea, obviamente, pues si nuestros papás nos van a seguir manteniendo, pues no hay tema, ¿no? Claro, sí. Si uno tiene el privilegio, sí, claro. Tiene el privilegio, pues sí, si no, pues igual buscar algo que en lo que uno está pensando, si va a hacer un posgrado, va a irse a trabajar, pues algo momentáneo. Es bien difícil, la verdad es bien difícil como tomar decisiones justo saliendo de la licenciatura. No sabes qué vas a hacer, toda tu vida te prepararon para estudiar y ahora el salto en el que ya estás solo, estás por tu cuenta, es que el camino sí estaba marcado, pero el camino llegaba hasta aquí y ahora ¿qué hago? Sí, es como ya no tienes esa certeza de hacia dónde ir o cómo saber si estás tomando la decisión correcta, ¿no? Exacto, justo eso. Entonces, o sea, si uno puede tomarse como el tiempo mientras buscar un trabajo que quizás, o sea, no sea como el super trabajo que queramos, algo que sea el que nos dé la oportunidad para pensar qué es lo que queremos hacer. No sé. Experimentar, ¿no? Lo de contabilidad, no, que no me gusta la contabilidad, pero sé que lo puedo hacer. No.
Vamos a hablar sobre su experiencia laboral. Ok. Para dar contexto, nosotros estamos en el estado de Veracruz y fue apenas en el 2019 que llegó la carrera de actuaría aquí al estado de Veracruz. Particularmente la primera universidad que tuvo la carrera fue una del Puerto. Y la Anáhuac de Jalapa es la segunda en tener la carrera de actuaría en el estado de Veracruz. Y justamente tú eres la coordinadora. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo se siente ser la primera coordinadora, una de las pioneras en traer la carrera al estado de Veracruz. O sea, ¿qué desafíos, qué obstáculos se presentaron? ¿Cómo fue? Entonces, cuando empecé a dar clases aquí de forma paralela en ingeniería y en economía y negocios, en economía y negocios daba análisis de datos y en ingeniería vi cálculo diferencial, integral y vi mate básicas. Pues todo el mundo era muy amable y yo decía, ay, yo quiero pertenecer ahí, se siente muy bonito. Y digo, solamente, o sea, yo creo que me contratarían. Y yo decía como coordinador, porque justo uno de los coordinadores de ingeniería fue mi compañero en la prepa. Okay. De hecho, fue al que le llamé para pedirle requisitos, pero yo no sabía que era él, hasta después me cayó el 20 que era él, ¿no? Ya me hicieron la entrevista, ya quedé, ¿no? Y yo decía, sí, solamente, no buscaba un puesto como profesora, yo buscaba un puesto como coordinadora. Entonces decía, como la única forma en la que pudiera entrar a trabajar ahí es que abrieran actuaría. Es la única forma. No veo de otra forma, no lo veo. Y a los 6 meses abrí actuaría. Bueno, fue cuando me llaman. Me llamó una amiga que una de sus compañeras estaba buscando a un matemático para coordinar una licenciatura, pero no me dijo qué. Y me dijo, si quieres, pásame tu CV, yo se lo paso. En ese momento se lo pasé a la doctora Munro. Munro grande, sí. Ajá, se lo pasé a la doctora Munro y ya la doctora Munro se lo pasó al doctor Eli, mi jefe. El doctor Eli me citaron con el doctor Eli casi al día siguiente. O sea, como que le surgía, ¿no? Sí. Creo que en ese entonces la que estaba llevando momentáneamente como la admisión de los chicos era la maestra Susu. Sí, creo. Sí. Y había un actuario que les estaba como apoyando en la parte como académica, ¿no? Pero un actuario como de consultoría, ¿no? Nada más así. Y ya cuando vine aquí a entrevista me dijeron que yo había sido el plan B. Porque no habían encontrado actores. Y dije, ese es el problema. No hay actores. Qué directo. Sí, pues justo con este actuario que estuvieron platicando dijeron, bueno, pues si no estás en contra, porque a él le ofrecieron la coordinación y él dijo, no. O sea, y la verdad, seamos sinceros, un actuario trabajando en la academia simplemente sería porque le encanta la academia. O sea, y de esos hay muy pocos actores que les gusta mucho la academia, ¿no? Y con un puesto administrativo, con un sueldo quizás que no fuera como muy favorable, tomando en cuenta que podría trabajar en la industria y ganar la millonada, ¿no? Y aquí en Veracruz, ¿no? Entonces, pues sí, yo fui al plan B y me dijeron que me iban a considerar en la terna. El caso es que ya me pasaron con el doctor y yo pensé que me iba a hacer preguntas similares como él. Y él me preguntó más como cosas académicas y ya. Para ese entonces tenía bien poquito que me había mudado aquí súper cerquita, como 10 minutos de la UNI. Yo creo que todo, o sea, por eso coincidió. Quizás Dios, el universo, lo que sea, la fuerza externa, los que crearon en su maquetita de ciencias. Todo coincidió porque me hablaron. Yo recién había llegado a la casa. Cuando me hablan me dijeron, sí, tienes el puesto. Y yo estaba súper contenta, estaba muy contenta, pero la verdad no sabía como el gran problema en el que me había metido. Sí, era un problema muy grave, porque me dijeron, pues tienes que juntar a los actores para hacer tu claustro de profesores, ¿no? Y tú dices, bueno, en el primer año pues no hay tanto tema porque puede haber matemáticos, ¿no? Pero ya en las cosas especializadas, pues ahí sí voy a ver cómo le hago para empezar a traer poco a poco actuarios. Y la verdad es que la mayoría de las personas que han trabajado como en las materias ya más especializadas lo hacen porque les gusta la docencia. No es porque sea su trabajo a tiempo completo, sino porque pues simplemente les gusta y ya. Ni siquiera yo creo que lo que aquí perciben, o no sé, porque realmente no sé, es como para un día, tomando en cuenta como los supersoldados que ellos tengan,
como un día en un café, no sé, todo Puede ser, algo sí, así, no sí. sé. Por eso me metí en un gran problema, porque sí, te los juro, con usted sufrió un montón porque decía, ya toca abrir esta y ahora quién me la va a dar. Sí, es complicado de encontrar actores que quieran dar clase. Y es que más que nada en un Sí. estado tan inactivo económicamente como Veracruz, ¿no? O sea, Sí, no, comparándolo con las Veracruz grandes es urbes. una porquería para Sí, sí, ese sí. campo laboral. Ajá, sí, justo. Incluso una de las cosas que les digo a los chicos que si van a buscar trabajo, que aquí no lo van a Sí, 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 encontrar. justamente. ¿Cómo fue tu experiencia con la primera generación de actuaría? Yo creo que sí fue muy difícil, porque yo creo que cuando yo trabajo en algo siempre trato de involucrarme y la verdad yo ya traía mis ideas, ya me había formado mis ideas de cómo era trabajar en una universidad privada. Yo ya había trabajado en un digo que era privado y los niños eran súper fresas, muy fresas. Algunos sí llegaban a ser un poco odiosos. Y yo sentía que yo iba a llegar y iba a tener niños así. Entonces al principio como que yo sentía que no me involucraba tanto, o sea, yo solo hacía mi trabajo y ya. Pero conforme fue pasando el tiempo es, a ver, no, tenemos que hacer, no sé, yo creo que es parte de mi personalidad, de involucrarse de lleno. Creo que las cosas funcionan siempre cuando te involucres de lleno. Y ya fue cuando a todos, o sea, de hecho hay varias veces que les digo a los demás profesores que pues toda autoría es como una comunidad muy diferente a lo que hay alrededor. Que sí son niños muy distintos, niños muy amables, o sea, no son niños creídos, niños con los que uno puede trabajar, porque luego sí he tenido profesores que me preguntan, oye, ¿cómo van a ser los niños? ¿Qué van a hacer así y así? Los niños son muy buenos, los niños son muy atentos y así, no son nada creídos. No son muy alzados, o no sé, cosas como no te van a discriminar, cosas así, ¿no? Que uno pensaría por trabajar en una escuela privada. Vamos a pasar a la sección de posgrado. ¿Cómo fue que decidiste que querías una maestría y no irte al mundo laboral? Por la beca. Bueno, más por la beca es porque, o sea, como les decía, yo admiraba a una de mis profesoras, a mis profesores. O sea, yo sí quería vivir el sueño de la vida académica, de trabajar en una universidad con un doctorado, siendo una SNI. Sí quería ese sueño. Por eso. ¿Y cuál diría que fue su motivación principal para ir por el doctorado? ¿Fue eso? ¿Fue algún otro? Porque ya con la maestría ya es un nivel alto, entonces ya con doctorado es superior. De hecho sí lo pensé mucho, o sea, como la maestría me estaba costando mucho, sí dudé un poco en lo del doctorado, si era buena idea. De hecho, cuando estuve con mi asesor de la maestría me dijo que quizás no era una muy buena idea hacer el doctorado, o sea, tomando en cuenta lo que me había costado la maestría. Y también, pues obviamente dijo otras cosas que tenían que ver con un contexto que pues actualmente no tenía caso, ¿no? Y sí me dolió mucho porque, pues, o sea, si a mí me hubiera gustado, si las circunstancias me lo hubieran permitido, hubiera entrado a CIMAT otra vez ahí a hacer el doctorado. Y hubiera sido muy feliz en CIMAT, yo les hubiera sido muy feliz. Pero no se dieron las cosas así. De hecho, sí no recuerdo por qué ya no apliqué directamente para el doctorado en probabilidad y estadística, y en lugar apliqué para el doctorado en mate aplicadas. Según yo me había ido bien en el examen, pero nunca me avisaron, sino que ven nada. Sí, estuvo muy largo, pero yo sí sentí que el examen había sido muy fácil. No sé si fue una cuestión de porque mi asesor iba a ser de otra área, porque sí, o sea, yo iba a entrar a aplicadas y mi asesor iba a ser de prueba, ¿no? Sí. Y como, o sea, sí son áreas diferentes, está el de mate aplicadas, matemáticas, prueba y estadística, pues sí son departamentos diferentes. No sé si tuvo algo que ver con eso. Y ya cuando aquí vine de visita y fui a la facultad a ver, de hecho eso me gustaba, como esa familiaridad que tenías, que tú podías ir en cualquier momento a la facultad y saludar a los profesores, ¿no? Y yo espero que eso también se esté formando aquí, porque una vez vine a Chile y estaba súper contenta, ¿no? Porque fue la primera que vi después de que ya se habían ido, entonces pues te llena el corazoncito. Y me dijo mi asesor que no me desanimara, que prácticamente era de que salieran las cosas. Y me propuso trabajar con él y con otra doctora en esquemas de aproximación de programación línea. Y dije, bueno, sí, lo acepto. Presenté el examen, sí quedé, y ya con eso.
me quedé aquí otros 4 años. Y el doctorado como que sentí que tenía mucho tiempo libre. Yo sé que está mal decirlo, pero sí tenía mucho tiempo libre. Y aprendí a hacer otras cosas, como más divulgación matemáticas y cosas. ¿Recomiendas estudiar un posgrado a los que están ahorita casi de egresar de la licenciatura? Yo creo que si quieren buscar algo más específico, como ofertas laborales, como en bancos, ya en modelos muy sofisticados, sí, definitivamente tienen, o sea, depende mucho qué es lo que quieran hacer. Si van a trabajar como en algo que no les va a pedir, incluso, es una de las cosas que siempre les digo a los chicos, ¿no? Que revisen las empresas y cuáles son los requisitos que les piden para ellos. Si les están pidiendo maestrías por algo, ¿no? Van a hacer cosas más sofisticadas en matemáticas, en actuaría. Pero hay otros en los que no, que prácticamente el trabajo es operativo, que simplemente ya es utilizar el modelo, ajustarlo, revisarlo y ya. Depende mucho qué es lo que quieran hacer. Bueno, pasando a otro tema, nos había mencionado que empezó a hacer stand-up. Bueno, queremos saber cómo es esa experiencia, igual, pues, qué le impulsó a hacerlo. Las primeras clases que fui ahí al lugar donde tomé el curso, yo sentía que era un ambiente muy amigable. Como que todos eran amigos, y entonces me sentía como bien. Entonces dije, bueno, si tomo este curso, quizás me aporte algo más. Y al principio dije, bueno, de hecho lo pagué creo que el último día. El último día ya fui, eran 2 semanas. Y sí me sentí un poco comprometido, un poco mal porque sentí que debí de haber hecho más cosas. Porque en principio yo dije, esto creo que quizás no es para mí, yo no soy graciosa, no. Yo soy muy seria, no, o sea, la gente no me lo va a creer, me va a costar un montón. La primera vez llego y había gente que pues, o sea, se le daba natural, ¿no? Y yo... Y yo por más, escriban chistes con esta regla. Ay, una de las cosas que pues uno nota conforme vas tomando el curso es que las estructuras son matemáticas. Entonces pues la identificación de eso pues te ayuda un chorro, ¿no? A generar, hacer contradicciones, a ir contando, a hacerlo pausas. No sé, todo eso tiene que ver con matemáticas y yo creo que eso fue lo que más me gustó. Que se ve como natural. Ajá, pero en ese entonces yo sentía que era algo que pues yo estaba aprendiendo nomás porque sí, que no era algo que yo fuera a seguir haciendo, ¿no? Entonces ya fui, estuve las 2 semanas, me costaba un chorro hacer chistes, porque no soy nada chistosa, pero mientras nos iban enseñando las estructuras, también íbamos desarrollando una historia, que iba a ser justo nuestra historia de graduación. Entonces, durante tu historia, pues prácticamente todos esos elementos que tú ibas construyendo, ibas seleccionando los mejores para construir una historia. Y a mí me encanta contar historias. De hecho, es una de las cosas que he aprendido mucho porque también me metí en curso de redacción como de literatura para divulgación de la ciencia. Eso me encanta un montón, me gusta. Descubrí que me gusta mucho escribir. Y muchas de las cosas que me han llevado a esos, como todo el contexto atrás, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta leer Cortázar, es uno de mis autores favoritos. Es muy bueno. Y justo, a veces siento que escribo como siguiendo como sus reglas y así. Entonces yo sentía que quizás esto, igual, hagan de cuenta que lo que hice fue tomar las reglas que ya me habían dicho que para contar una historia, con las reglas de los chistes, para contar una historia de 7 minutos creo que fue. Fue algo súper breve. Jueves eran días de Open. Y ya yo creo que los primeros 2 meses iba todos los días ahí a subirme porque aparte genera una adrenalina y una mezcla como de sustancias químicas que te hacen sentir tan feliz de estar ahí arriba que me iba a subir. Ya la verdad llegó un punto en el que dije, ya no me voy a subir porque no he escrito nada nuevo y esto ya me chocó. O sea, a mí me daba vergüenza subirme. Y ya cuando ya me empezó a importar, me empezó a poner nervioso. La última vez que me subí fue en una pelotiza. La pelotiza se cuenta que el comediante hace una rutina, creo que es 1 minuto, y pasando el minuto ponen un láser, y si no te gusta su comedia, te empiezan a lanzar pelotas. Pues esta vez fue un mal día para hacer comedia. Me fue súper mal, me empezaron a lanzar muchas pelotas. Incluso hago una analogía de que elegí salir con un matemático a salir con un ingeniero, porque pues ingeniero, ¿no? O sea, y cuando me empezaron a lanzar pelotas, yo les dije, seguro eres ingeniero. Y ya esa fue mi última vez que me subí. De hecho, sí, he querido como tomar más cursos,
porque es que es impresionante la cantidad de cosas químicas que se generan en el cuerpo de dopamina que te hace querer estar arriba y contar. O sea, yo siento que es como un momento de descargar. Creo que ha sido de las, así como escribir, de mis actividades favoritas. Por eso sigo yendo como a ver comedia. Me gustaría seguir escribiendo, pero ahorita no encuentro como de qué escribir, porque, o sea, no ha habido como un momento así de motivación para escribir. De hecho, una vez le dije a mi esposo, ¡ay, haz algo! ¿Para qué escribas? Sí, pero ya no he hecho nada. Y tomando igual parte de estos talleres como recreativos y retomando un poco su carrera en difusión, bueno, en divulgación, ¿qué la motivó a empezar ahí, a divulgar? Creo que me gustaba mucho como, bueno, una de las cosas que uno pues se da cuenta cuando empieza a estudiar como matemáticas o una carrera como actuaría es que pues hay muy pocas personas interesadas en más de actuaría porque tienen muchas matemáticas, ¿no? Y cuando tú le preguntas a alguien por qué no quiso estudiar matemáticas no, es que son muy feas, hay que memorizar. Y cuando yo empecé a hacer divulgación era porque, cuando yo empecé a hacer divulgación mi idea era como muy, no sé, bohemia yo creo. Yo quería cambiar la percepción de las matemáticas, al menos como en las personas que impactaron, ¿no? Pero eso está muy difícil porque viene de un problema de la educación básica. Entonces ya al final, pues es pues aportar mi poquito granito de arena que puedo para cambiar la percepción que se tiene, ver que las matemáticas no solamente son memorizar, cosas así, sino pues se pueden hacer otras cosas. De hecho, justo en el curso, pues dije, en mi graduación dije, pues ya tengo un público cautivo aquí que no sabe de matemáticas, pues voy a transmitirle el conocimiento de matemáticas. Y recuerdo que esa vez les dije hay un teorema del amor, el teorema del amor que dice que sí. Creo que era el amor, la verdad ya no recuerdo, porque les decía que la rutina ya se me olvidó un poco. Que dice que cuando dos sistemas interactúan uno con el otro, cuando se separan, aun estando muy lejos, siguen como de cierta forma impactando el uno en el otro. Creo que sí se llama teorema del amor. Bueno, esto simplemente dice evidentemente que cuando tú te separes, pues te va a pedir pensión, algo así decía el chiste. Pero está bonito porque justo, pues tú dices, pues tengo la oportunidad de hablarle a la gente algo de matemáticas, ¿no? ¿Y considera que es difícil de explicarle esos temas de matemáticas o todo lo que involucra matemáticas a personas ajenas? O sea, que no tienen ni la más mínima noción. Muy difícil. A veces siento que sí es muy difícil. Porque, por ejemplo, incluso cuando... recuerdo que en ese mismo curso alguien me preguntó que qué hacía un actuario y ya, bueno, miden el riesgo y hacen esto. Y decían, sí, venden seguros. Y yo, o sea, no, o sea, lo que nosotros hacemos es más cuantificar y ver la estructura. O sea, sí hay actores que hacen producción de seguros, pero, o sea, no solo hacemos eso, ¿no? Hacemos finanzas. De hecho, siempre saco el relatorio que tuneaba empresas en Cancún, no, en Acapulco, que las compraba, las que ya estaban por la quiebra, las tuneaba y ya las revendía. Digo, no, es que los actores van a hacer muchas cosas. Y igual con los matemáticos, es bien complicado cambiar la percepción, porque incluso uno piensa, no, pues como matemáticos puedes solo dar clases. Y bueno, o sea, sí puedes dar clases, pero si te preparas un poco más, tienes herramientas de programación, de estadística, probabilidad, pues puedes hacer un montón de cosas más, ¿no? Sí. La siguiente sección, que es la que más nos gusta, es la de presúmete. Es tu lugar para que brilles, para que des a conocer todos tus logros y momentos de orgullo que has tenido y que quieres contar, obviamente. ¿Qué logro fue el que más te sientes orgulloso? ¿Qué logro fue? Yo creo que fue el premio de divulgación. Ese sí me gustó un montón. Bueno, puede ser, más o menos, como en segundo lugar. En primer lugar, gané un premio por haber escrito un cuento de matemáticas. Ese era un cuento de gatitos. Y de hecho era siguiendo, la base era un cuento de Cartas a una señora de París, de Cortázar, que en el cuento dice que vomita conejitos. Y yo dije, estaría genial que en lugar de vomitar aparecieran gatitos siguiendo una asociación de Sophie Germain, que es una matemática que tuvo algunas dificultades para darle conocimiento, entonces hablé de ella con gatitos. Y ese cuento ganó
sentí nivel muy feliz, nacional. ajá. Qué Me padre. sentí muy feliz por ganar ese premio. Y fuera de lo académico, Fuera de lo académico, no sé, yo creo que me siento muy feliz de haber conocido muchos lugares fuera de México. Pero que eso también tiene que ver mucho con la academia, porque también la academia te da mucho la oportunidad de viajar. Justo la primera vez que conocí Madrid fue porque en el doctorado tuve la oportunidad de hacer la estancia. Si no, yo creo que no, ni siquiera lo hubiera visualizado. O sea, como algo de lo tienes que hacer, tienes que irte y ya. No hay opción de quedarte y hacer una estancia virtual, no, vete. Entonces sí, yo creo que eso de conocer, de hecho durante el doctorado estuve viajando mucho, como a congresos y así, un montón. Hubo tanto que estuve viajando que al final odié viajar, ya no me gustaba viajar, pero yo creo que esas son haber conocido diferentes, lo que me gusta mucho es conocer diferentes lugares, tanto de aquí en México como fuera de México, eso me hace muy feliz. Aunque odie viajar, lo odio. Oye, trayecto, pero bueno, los destinos siempre como que valen la pena, ¿no? Sí, valen la pena. De hecho, ahora tengo muchas ganas de ir al jardín que es surrealista, que está en San Luis Potosí. Pero sí siento que para llegar es muy complicado, pero tengo muchas ganas de ir. Nada más con que me visualice, que me haga la idea que tengo que viajar mucho, ya con eso, porque, o sea, sí entiendo que está lejos. Sí, puede ser un poquito, la verdad. Güey, ¿qué también ha logrado usted que crea o quiera que debe tener más reconocimiento? ¿O que usted le gustaría que tuviera más reconocimiento? No sé si más reconocimiento. Ha habido muchas cosas aquí en la universidad que he logrado hacer con muchas personas, como la parte de integridad académica, levantar la parte de investigación, mientras estoy tratando de levantar una carrera, que siento que, o sea, que sí han sido valoradas, al menos en el esfuerzo. Yo creo que no, o sea, no visualizo algo que no sienta que no tenga reconocimiento como tal. A veces sí, o sea, la verdad que una de las cosas en la vida que se van a encontrar en todo el mundo, por ejemplo, cuando empecé a hacer divulgación, había muchos divulgadores que ya tenían una trayectoria consolidada, pero la manera en la que divulgaban era como, ni siquiera están haciendo divulgación, están haciendo otras cosas. O sea, sus talleres son malísimos. Y yo no entendía por qué todo este reconocimiento, incluso en las redes, lo seguían llamando. Y a veces a uno le cuesta un poquito más como establecerse como un buen divulgador. Hubo una vez que yo la verdad en divulgación aquí en Veracruz yo sentía que no era tan reconocida hasta que me mandaron a llamar de la Sociedad Matemática y me presentaron, ella es divulgación en Veracruz. Y yo, esa vez sentí bien bonito, ¿no? Porque yo sentía que no era un trabajo que estaban visualizando las demás personas. Por lo mismo, pues me invitaron a dar un ciclo de conferencias en Panamá. Incluso tuve un meet and greet, o sea, jamás en la vida yo pensaba que iba a tener un meet y que la gente iba a pagar $100 por verme. $100. ¿Fue cuando fue a Brasil? A Panamá. $100 sí está. Sí. Todo caro, güey. Ajá. Y aparte pues tenía que pagar su comida, ¿no? Sí. Sí, estuvo claro. Pero bueno, tuve mi primer meet and greet. Suena muy bonito, la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste o dijiste, soy muy bueno en esto? Yo creo que fue hace poco. Cuando estaba dando, es que la probabilidad me gusta mucho y cuando les explico a las chicas digo, soy buena en esto. O sea, yo sé que sí tiene que ver algo con el ego. Sí. Pero sí, siempre cuando, es que la probabilidad me llena un montón. Entonces las clases de probabilidad me gustan un montón, igual de procesos estocásticos. Me llena un montón mi corazoncito. Entonces cada vez que termino una clase así, me siento muy feliz. Y bueno, pasando a la siguiente sección, pues igual tocando un poco el tema que ahorita hemos hablado, ¿qué legado le gustaría dejar en las matemáticas, ya en lo que sigue, con sus planes a futuro o de lo que ya haya hecho? Ay, está muy complicado, porque también tiene que ver un poco con el ego, ¿no? Ser trascendente y dejar una huella. Y yo creo que está bien complicado dejar una huella tomando en cuenta que somos muchos y que tarde o temprano pues nos vamos a perder en la historia. A mí me gustaría dejar, o sea, una de las cosas que como ahora actualmente visualizo en la divulgación, o sea,
creo que es una de las cosas en las que todos debemos de trabajar para que haya más personas involucradas en el área STEM, es que tengamos más personas que quieren hacer divulgación para que haya más personas. Entonces creo que una de las cosas que me gustaría enfocarme ahora es en hacer capacitaciones para que más personas, y eso de cierta forma lo hago en la materia de temas de cultura, tratar de involucrar a los chicos para, les decía así como justo hace un par de semanas, yo sé que se escucha muy ñoño, pero pueden ir a una fiesta y hablar de matemáticas a alguien. ¿Cómo se llama? La paradoja del cumpleaños, no sé, algo así, ¿no? Cuéntense, no sé. Y es que sí necesitamos a muchas personas porque necesitamos muchas personas que quizás no les disgusten las matemáticas para que se involucren más, hagan mejor sus cuentas, sus diseños estadísticos, no sé, cualquier cosa. Pero más allá de eso, porque necesitamos personas con conocimientos matemáticas actualidad que se involucren en las decisiones del país, que sean como decisiones informadas. Bueno, si tomamos esta decisión, por ejemplo, en pensiones, esto es lo que va a pasar, o esto no es posible que pase. O sea, que si bien sabemos que quizás ahorita, por ejemplo, en el tema de pensiones hay muchos actores trabajando en ese tema, pero finalmente los que toman las decisiones no son ellos, no son las personas que están en el gobierno. Sí, no hay esa oportunidad de querer cambiar algo. Pero si, por ejemplo, nosotros empezamos a querer tener a más personas interesadas en estas áreas, yo creo que poco a poco podríamos cambiar la perspectiva. O sea, sí, yo entiendo que es algo como muy lejano, quizás es un sueño, pero al menos creo que por ahí debería haber al menos ese pequeño legado que al final se borra, pero yo sé que va a haber más personas involucradas haciendo divulgación y que quieran contagiar al mundo de hacer matemáticas. Pues igual no creo que se olvide, sino siento que es como un mecanismo de reloj, de que usted al hacer eso, pues ahora sí mueve como una tuerca, ¿no? Y la siguiente persona mueve otra y así se va como construyendo. Entonces, no siento que como tal se pierda, sino que pues al final ayuda a que siga avanzando, ¿no? Todo, la verdad. Sí. Y es que aparte igual es como que complicado querer innovar en mates, ¿no? Porque pues ya todo está hecho. Bueno, casi, ¿no? O sea, sí, o sea, prácticamente cuando tú te vas especializando en un tema, la verdad es que lo que conoces es algo de una vez súper chiquitita. Hay muchas cosas que todavía no se puede trabajar. Una de las cosas más difíciles en matemáticas es el ver el alcance inmediato, ¿no? Hacen matemáticas muy teóricas que no se ve como de forma inmediata en qué se va a aplicar, y eso creo que es lo que más cuesta. Por eso no sé, igual hay muchas personas, no sé, que ven que no es viable hacer matemáticas por la inmediatez, ¿no? Okay. ¿Cuál es la importancia de ser matemático? Yo creo que es la capacidad, bueno, no es la capacidad, sino vas desarrollando un pensamiento crítico, en su mayoría, la manera en la que vas organizando la información, tomando decisiones, yo creo que por eso es importante. Vale. Ya tenés un doctorado, una maestría. ¿Qué más si empiezas a hacer un postdoctorado, otro doctorado en otra área, algunas certificaciones? Quizás sí, certificaciones sí me gustaría hacer. Hay muchas cosas, por ejemplo, en el tema de seguros que no conozco y que me gustaría mucho conocer para tratar de orientar un poco a mis estudiantes, ¿no? Yo sé que la parte es normativa y que a nadie le gusta un seguro. Sí. Pero sí sería algo que me gustaría como enfocarme quizás un poco. Okay. ¿Será tipo certificaciones de regulación o más matemáticas como los de la SOA? No lo sé, o sea, en este momento es lo que pienso que quizás necesito, ¿no? Porque, o sea, una de las cosas que sí me gustaría como retomar ya de lleno es la parte financiera de finanzas matemáticas, que lo dejé hace mucho tiempo y que, o sea, que sí lo tomo, que sí lo recuerdo, ¿no? Pero me gustaría como involucrar mis próximas líneas de investigación hacia área. ¿Qué sueño tienes que hacer para sentirte realizada? Ay, no sé, está muy complicado. Bueno, no sé si realizada, creo que laboralmente, es que siempre pienso en el trabajo, ¿no? Me gustaría mucho que la licenciatura se consolidara como una escuela aparte. Y que, o sea, por ejemplo, ya tuviéramos nuestro claustro ya definido de sola nuestra escuela, que la licenciatura creciera un poco más
Eso me gustaría mucho. Y me gustaría mucho porque pues yo estuve desde el comienzo, ¿no? Ver que la escuela creció, que hay más estudiantes, más profesores, que tenemos incluso una consultoría aquí en la universidad, centros de investigación, y no sé, eso me gustaría mucho. Está difícil porque estamos comenzando, ¿no? Y prácticamente la carrera está totalmente adherida a la Escuela de Economía y Negocios, que no está malo porque prácticamente es la división natural a la teoría referencial. Antes mi sueño era hacer una escuela. Pero creo que ese ha sido el sueño de muchas personas. Pero sí, yo dije, no, que con ciencias y aquí matemáticas y cosas así, ¿no? Y ya después los llevas a actuaria. No te puedes inscribir en otro lugar que no es actuaria. Ok. Y bueno, para cerrar este episodio, ¿qué aprendizaje te ha acompañado durante toda tu vida? Creo que el equivocarse. Equivocarse sí se siente bien, pero horrible. Te sientes mal, no lo superas mucho tiempo. Está ahí recordándote. Pero si te equivocas, justo es como salen mejor las cosas. O sea, tienes otra perspectiva si hubiera hecho esto y esto y esto y esto. Tienes más cuidado con algunos procesos. Creo que es eso lo que ha ayudado mucho a tener un cambio de perspectiva. Ahorita, por ejemplo, ahora en lo del stand-up, yo dije, bueno, si sale mal, pues qué importa, ¿no? Pero pues al principio no me importaba, ¿no? Y ahorita sí ya me importa. O cosas de, por ejemplo, mi primer taller de divulgación fue horrible. Estoy seguro que los niños no quisieron estudiar matemáticas nunca después de que pasaron por mí, segurísima. Pero cosas así, o sea, uno empieza como, o sea, jamás voy a volver a hacer esto en la vida, lo tengo que cambiar, tengo que modificarlo de cierta forma, y así, creo que eso. ¿Y cómo le gustaría que la gente que la va a escuchar la recuerde? Yo creo, sí me gustaría que me recordaran como una persona cálida, porque eso de que siempre digo que estoy muy enojado o algo así, eso no me gusta, nunca me ha gustado. Siempre dicen que soy muy, me gustaría que me recordaran como alguien. O sea, yo entiendo que quizás, como no soy muy abierta a decir lo que siento y cosas así, pero al menos que tengan un recuerdo bonito de mí. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y eso es todo. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que este episodio haya sido de tu interés y que hayas disfrutado la conversación. Seguiremos mejorando, adaptando y evolucionando el formato en cada entrega. Recuerda compartir este episodio y darle like. Nos vemos en el siguiente. Síguenos y comparte este contenido para que más personas descubran el mundo de las matemáticas y las finanzas. Nos vemos en el próximo episodio.